título de la investigación fue ¿El sistema de partidos realmente existente en el Perú? El título completo es Los desafíos de la construcción de una representación política nacional y cómo enrumbar la reforma política. La idea es, digamos, la pregunta que motivó la investigación es muy sencilla, ¿no? En 2006, como todos sabemos, tuvimos elecciones de todo tipo. Entonces la propuesta era, bueno, veamos cómo funciona de verdad el sistema político en estas elecciones, ¿no? Más allá de las ideas normativas de cómo deberían funcionar, veamos cómo funcionan a través, pues, de una coyuntura privilegiada que es la coyuntura de la campaña electoral, que involucra, pues, la presentación de candidaturas, la realización y organización de campañas, selección de candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el planteamiento de la investigación, y yo creo que la mejor manera de presentarla es empezar leyéndoles lo que sería el resumen, digamos, del trabajo que yo hice, para que ustedes tengan primero la imagen de conjunto y luego pasaré a detallar brevemente, por supuesto, todos los puntos que voy a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, en este trabajo se evalúan los efectos de las reformas políticas implementadas entre 2002 y 2005 sobre el sistema de partidos en el Perú, tomando como referencia el funcionamiento de los partidos nacionales y de los movimientos regionales en las elecciones de 2006. Estudiamos tanto los problemas de representación política, tanto desde el lado de la oferta, es decir, analizando los efectos de las reformas políticas en el funcionamiento de los grupos políticos, como del lado de la demanda política, analizando más la racionalidad y las expectativas de los ciudadanos respecto a la política expresados en el voto. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que hemos encontrado? En cuanto a las reformas, encontramos que ellas no han funcionado bien, como decía Romeo, pero la pregunta es ¿por qué, no? Y la respuesta que yo doy es que los límites de las reformas implementadas se deben principalmente a que no han sido aplicadas de manera coherente y consecuente. Es decir, no es que hayan estado mal encaminadas, sino que no se ha sido coherente con el camino que supuestamente se debió seguir. En cuanto al desempeño de los actores políticos, encontramos en la investigación que los límites de las maneras de hacer política presentes y tan criticadas en el ámbito nacional también se encuentran en los ámbitos regionales y locales, y también en gremios y organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto no es que el problema de la representación política nacional se va a solucionar con la representación regional. Respecto a la demanda política, la conclusión principal es que, si bien existen elementos estructurales que explican el voto en las últimas elecciones, entendiendo por estos elementos étnicos, regionales y de clase, son también igualmente importantes otros asociados a evaluaciones retrospectivas de cómo está yendo la economía del país, sobre todo, y las expectativas que tiene la población en la coyuntura específica del momento electoral, ¿no? Y bueno, y luego hay una serie de recomendaciones, pero sobre eso hablaré un poco más en la parte final de la presentación, ¿no? Entonces dice más o menos el planteamiento que voy a exponer, ¿no? Entonces, bueno, como Romeo mencionó hace un momento, claro, se hizo una reforma política, se dio una ley de partidos, se dio una ley de barrera electoral, todo el mundo se quejaba de que el Congreso durante la época de Toledo funcionaba muy mal. Todo el mundo estaba inconforme con el funcionamiento de los partidos. Entonces, bueno, se dio la ley de partidos, se dieron una serie de iniciativas, y supuestamente a partir del año 2006 las cosas pues iban a mejorar, ¿no es cierto? Bueno, no es necesario pues justificar mucho para decir que esto no ha funcionado, ¿no es cierto? Los problemas de legitimidad de los políticos y los partidos persisten. Los problemas de funcionamiento del Congreso continúan. Acá yo tengo unos datos que hablan de, por ejemplo, el tema de la fragmentación política, ¿no? Supuestamente la ley de partidos elevaba los requisitos, ¿no? Hacía más difícil hacer política porque había que conseguir firmas, acreditar comités, tener un programa, en fin. Antes la cosa era muy laxa, ¿no? Supuestamente eso iba a ser un filtro que redujera la fragmentación política, ¿no? Sin embargo, los datos que tenemos allí muestran elocuentemente que
el número de partidos inscritos y que participaron en las elecciones en el año 2006, lejos de ser menos, fueron muchísimos más, ¿no? Y después también si queremos el número de listas que se presentan a las elecciones regionales, comparamos 2002-2006, en el 2006 aumenta, ¿no? Entonces, solamente este par de datos para ilustrar una idea que ya todos manejamos ampliamente, ¿no? Lo interesante, en mi juicio, es preguntarnos por qué es que no ha funcionado esto, ¿no? Y yo diría que, si bien todos sabemos que no funciona, si bien todos estamos descontentos y somos críticos con las cosas tal como están, yo diría que no hay claridad de por qué no ha funcionado y qué debe hacerse al respecto. Yo diría que uno lee pues la prensa, escucha el debate político nacional y encuentra ideas muy distintas y algunas de ellas abiertamente contradictorias entre sí, y yo diría que no existe conciencia de que son contradictorias necesariamente y que hay caminos distintos que están en juego en estas reformas, ¿no? Y para simplificar ese debate yo diría que hay dos grandes maneras de mirar el asunto, ¿no? Yo diría que una manera de mirar el asunto sostendría, y acá estoy digamos, resumiendo y simplificando ciertamente posiciones muy distintas, es que el problema con el sistema político peruano es que es un sistema elitista, poco representativo, relativamente cerrado, desconectado con la ciudadanía, ¿no? Por supuesto lejano de las necesidades y los sentimientos y las expectativas de la población, particularmente de la población más pobre, de la población más excluida, ¿no? En donde se combinan exclusiones clasistas, regionales, raciales, étnicas, etcétera, ¿no? Debido a esta situación es que tenemos esta fuerte tradición en el Perú y que se expresó elocuentemente en las elecciones de 2006 de buscar candidatos antisistema. Es decir, como el sistema nos excluye, no nos representa, queremos destruir este sistema y queremos buscar un líder totalmente diferente, ¿no? Y por eso es que a los electores peruanos les seduce tanto candidatos antisistema, outsiders, ¿no es cierto? Gente que no tiene nada que ver con la política tradicional, ¿no? Y bueno, esto también se había expresado en las elecciones regionales en el hecho de que la gente percibe pues, que hay un elitismo muy limeño en el Congreso Nacional y en los partidos nacionales, y por eso en las elecciones regionales abrumadoramente se votó por movimientos regionales y no por partidos nacionales, ¿no es cierto? En las elecciones regionales y municipales del 2006, ¿no? Entonces, bueno, si es que las cosas son así, se desprenden un conjunto de recomendaciones, ¿no? Yo diría, bueno, acá voy muy rápido, por supuesto, ¿no? Pero la idea es que si este es un sistema cerrado y poco representativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrirlo para que sea más representativo. ¿Cómo se abre un sistema? Por ejemplo, introduciendo elecciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, renovando el Congreso a mitad de periodo, o renovándolo por mitades, por tercios. Alguna gente dice incluso que había que acortar el mandato parlamentario. 5 años es mucho. El mandato parlamentario debería ser solamente 2 años para que haya más renovación y haya más gente nueva que entre a la política, porque los actuales no nos representan. Otro tipo de iniciativas en ese sentido, por ejemplo, y esa es una mini discusión que yo he tenido con Alberto Adriancén a través de los periódicos, permitir que los movimientos regionales puedan postular al Congreso Nacional, porque claro, la correlación de fuerzas en las regiones no se expresa en el Congreso Nacional y ese divorcio ayuda a entender sus problemas de representación, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que les he logrado, espero por lo menos, digamos, haberles podido transmitir la idea, ¿no? Bueno, yo lo que planteo en este trabajo es que no es así. Yo estoy, digamos, muy en desacuerdo con el diagnóstico que les acabo de dar. Yo creo que ese diagnóstico está profundamente equivocado. Y yo creo que en realidad el problema que tenemos nosotros es un sistema político. El problema no es que el problema. A ver, me ordeno. Es cierto que es poco representativo. El problema no está en que
este sistema poco representativo se resuelve dándole cabida a los que no están ahora, y que como que algo así como que los que estarían fuera serían los verdaderamente representativos, y habría que sacar a los que están ahora que no representan a nadie. Yo diría que no es así. ¿El problema cuál es? A mi juicio, el problema a mi juicio es la fragmentación política. A mi juicio el problema es la desarticulación política. Y a mi juicio entonces el problema es los generalizados problemas de representatividad política que están en el Congreso Nacional, pero que también están en las regiones, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos encontrado en la investigación que hemos realizado. Y por lo tanto, propiciar la renovación y el cambio, en realidad no es ningún cambio ni ninguna renovación, sino es perpetuarnos en la situación en la que ya estamos. Una situación que ya ahora está caracterizada por la volatilidad, por la inestabilidad, por el cambio constante y por la no consolidación de un sistema político. Por lo tanto, lo que a mí me parece es que la filosofía de la ley de partidos estaba bien encaminada. Es decir, el problema es que ninguna organización política es representativa. No es que hayan algunos fuera esperando entrar que son mejores, ¿no? No es que los suplentes que están corriendo al lado de la cancha son mejores que los titulares que están jugando el partido. Yo diría que todos son igualmente débiles. Y entonces, por lo tanto, la filosofía de la reforma política debería apuntar a fortalecer y construir actores políticos representativos, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cómo es que se logra esta lógica? Bueno, la ley de partidos señaló un camino, la ley de barrera electoral señaló un camino que a mí me parecía que estaba bien. Es decir, como hay tanta fragmentación política, como hay tanta improvisación, como hay tanto amateurismo, digámoslo así, en la política peruana actual, lo que hay que hacer es efectivamente elevar las barreras de entrada para que solamente puedan pasar la valla los grupos que tomen más seriamente la necesidad de construir organizaciones políticas, los que se tomen más en serio la tarea de gobernar, los que se tomen más en serio la necesidad de construir articulaciones nacionales. La ley de partidos entonces estableció esta idea de que se necesitan firmas, se necesita acreditar comités que tengan representación en todo el territorio nacional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es que no funcionó este asunto? Yo creo que no funcionó porque la ley de partidos no tenía dientes, no tenía manera de sancionar el incumplimiento de la ley, no tenía mecanismos para verificar que la información que presentaban los partidos era correcta. Y por lo tanto no cumplió ese papel de filtro, y por eso es que sigue siendo muy fácil presentar candidaturas y armar organizaciones políticas nacionales, aunque suene paradójico y especialmente duro para quienes lo han intentado y no lo han podido hacer, ¿no? Pero el hecho de que haya tantas organizaciones políticas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, me parece que en algún momento fueron 30 y tantas, y ahora creo que son 20 y tantas, es claramente un número excesivo y debería ese número tender a reducirse, ¿no? Entonces yo diría que ese es un poco, hay que persistir en esa lógica, y diría más, que habría que ampliar esa lógica también a los movimientos regionales, ¿no? Yo explicaría, por ejemplo, el por qué no se dio, mejor dicho, por qué en las elecciones regionales los partidos nacionales pierden terreno frente a los movimientos regionales. En parte porque los partidos políticos nacionales están muy desprestigiados, pero en parte también, creo yo, porque la ley de partidos le puso requisitos muy exigentes a los partidos nacionales para poderse inscribir, mientras que los movimientos regionales prácticamente no tienen requisitos, o en todo caso sus requisitos son mucho menores. Por lo tanto, si es que alguno de ustedes o alguno de nosotros es un líder regional y tiene que está dudando entre si vincularse a un partido político nacional para ser candidato o mandarse por su lado y crear un movimiento político regional, es clarísimo que lo que más te conviene es armar un partido o un movimiento regional, ¿no? Porque si vas por el camino del Partido Nacional, tienes que pasar por elecciones internas, tienes que pasar por una serie de requisitos, mientras que en la otra tú armas la lista como quieres, no tienes prácticamente ninguna restricción, ¿no?
Y entonces esto me lleva a un segundo punto que quería mencionar, ¿no? Bueno, y esto que están viendo ustedes aquí atrás es un poco la descripción de los requisitos y de los plazos que tenían los partidos políticos nacionales. Está muy chiquita la letra, no se puede leer, pero la idea general es esta, ¿no? Que el camino que tenían que cumplir los partidos políticos nacionales para presentar candidaturas es largo, es engorroso, es complicado, mientras que el de los movimientos regionales es muy fácil. Y yo creo que eso ayuda mucho a entender por qué los partidos políticos nacionales pierden presencia relativamente frente a las organizaciones regionales, y por qué uno puede encontrar personas como Jesús Coronel, por ejemplo, que ahora es electo con un movimiento regional, pero antes fue candidato dentro de un partido nacional, ¿no? Y así sucesivamente uno puede encontrar este tipo de evidencia, ¿no? Y entonces, yo lo que les decía es, ¿cómo es entonces, qué es lo que hemos encontrado respecto a cómo funcionan los partidos en las elecciones? Lo que hemos encontrado es que hay un contexto de fragilidad generalizada, ¿no es cierto? Lo que llamamos nosotros partidos nacionales en realidad es un pequeño núcleo de personas unidas por alguna razón, afincados básicamente en Lima, que tienen algunos vínculos, algunos contactos con operadores políticos en las regiones, y que esos operadores políticos en las regiones les sirven para reclutar candidatos potenciales en las elecciones. En realidad la cosa funciona básicamente así. Los partidos históricos, entre comillas, tienen una red mucho más sofisticada, quizá de mayor calidad, como el APRA, como Acción Popular, el PPC o las izquierdas, pero todos los partidos nuevos que han aparecido a partir de la década de los años 90 arman esa cuestión de una manera absolutamente improvisada, ¿no? Y quizá el ejemplo más elocuente de la idea que quiero transmitir es, por ejemplo, Somos Perú, que es un partido político nacional que, sin que le signifique ningún problema, ellos ponen avisos pagados en los periódicos y dicen: si usted quiere ser candidato por Somos Perú, presente su currículum a esta dirección. O sea, es el reconocimiento explícito, abierto, que no tienen candidatos, que no tienen militantes, y que Somos Perú es simplemente una etiqueta a través de la cual cualquiera puede ser candidato, ¿no es cierto? Bueno, esto respecto al funcionamiento de la política nacional, pero nosotros hemos encontrado que algo de eso se replica a nivel de las provincias y de las regiones. Un movimiento regional en realidad también es un núcleo básicamente asentado en la capital de la región, también con débiles vínculos con el conjunto de las regiones y distritos, de las provincias, y de los distritos dentro de la región, que establecen alianzas muy coyunturales, muy débiles, con potenciales candidatos en esos lugares, y por lo tanto la lealtad y la coherencia del movimiento regional como organización política es muy débil y muy cuestionable, ¿no? Ya me estoy quedando sin tiempo, y entonces muy brevemente quiero pasar a comentar un comentario muy breve sobre la lógica del voto. Sobre la lógica del voto se ha dicho mucho que la elección y la votación por Ollanta expresó, como les decía, este desencuentro entre la política oficial, por así decirlo, que, como les decía, se ve como muy cerrada, y la ciudadanía en general, y por eso la necesidad, la atracción que generan outsiders y líderes antisistema, ¿no? Bueno, efectivamente, una revisión de los datos disponibles muestran que eso, en términos generales, se puede sostener, ¿no? Estos datos los paso muy rápido porque ya son bastante conocidos, ¿no? Si uno mira la votación por Ollanta Humala y Alan García, es claro que conforme más ingresos tenían las personas, que son recogidas en una encuesta un trabajo de Patricia Zárate, los sectores con mayores ingresos tendieron a votar en mayor proporción por Alan García. Nuevamente, los sectores más educados tendieron a votar en mayor proporción por Alan García que por Ollanta Humala. Si es que vemos niveles
de urbanidad y ruralidad, es claro que en las ciudades el voto por García fue más fuerte, mientras que en el área rural el voto por Humala fue más fuerte. Es claro también que la población blanca y mestiza tendió a votar preferentemente por García, mientras que la indígena por Humala. Pero también encontramos que, además de estos factores muy de fondo y muy estructurales, también elementos como que tienen que ver con la coyuntura política específica fueron decisivos para dar cuenta de por qué la gente votó por uno u otro candidato, ¿no? Y es claro que la evaluación de cuál ha sido el rumbo de la economía en los últimos años ha puesto sobre el tapete no un elemento estructural de pobreza estructural, sino el desempeño que tiene que ver con las características del modelo económico de los últimos años, es el que ha actualizado, digamos así, estas brechas y expresa entonces esta preferencia por votación por candidatos antisistema, ¿no? Sin embargo, si es que el modelo económico, si es que el patrón de desarrollo que tenemos cambiara, yo creo que también podrían cambiar los issues, digamos así, los clivajes y los temas que estarán presentes en las elecciones del 2011, y entonces ese temor que comentaba, del que hablaba Romero, que tienen las élites respecto a que el 2011 sea una repetición del 2006, no necesariamente va a darse, ¿no? Todo depende de qué es lo que ocurra en el desempeño del gobierno en los próximos años, ¿no? Termino ahora sí en un minuto señalando que, bueno, ya adelanté algunas ideas respecto a en qué sentido deberían enrumbarse los esfuerzos de reforma política. Telegráficamente menciono las ideas principales porque ya la idea gruesa espero podérselas haber transmitido, ¿no? Primero, que hay que persistir en la lógica de la ley de partidos. No es que haya que anular la ley de partidos y cambiar de razonamiento, sino que hay que profundizar, perfeccionar ese camino, ¿no? Yo diría que hay mucho por hacer también por extender esa lógica a otros ámbitos, como les decía, al ámbito regional. Yo creo que, por ejemplo, deberíamos promover que los movimientos regionales se unan y formen alianzas macrorregionales y que por ese camino se apoye la constitución de macrorregiones y que por allí también la alianza de estos movimientos macrorregionales pueda participar en elecciones de Congreso Nacional, ¿no? Pero de ninguna manera los movimientos regionales tal como están ahora. Otra manera de extender esta lógica sería cambios en el reglamento del Congreso, que es un tema que maneja muy bien Milagros y que no necesariamente implican reformas constitucionales, ¿no? Profundizar cambios que ya han empezado a darse en el Congreso encaminados a fortalecer bancadas, fortalecer organización política y no congresistas individuales, ¿no? Entonces allí hay una serie de medidas que podrían tomarse para avanzar en esa dirección. Tal vez Milagros comente sobre eso, porque es un tema que ella maneja muy bien. Creo que es muy importante también articular el funcionamiento de los partidos en los distintos niveles de la política peruana, es decir, la política nacional, que funciona en el Congreso Nacional, pero también la política regional, donde están los consejos regionales y también los consejos municipales, ¿no? Que son como los ámbitos donde funciona la representación política, pero que están muy venidos a menos, ¿no? Entonces yo creo que se ha hecho mucho por fortalecer instancias participativas a nivel regional y local, pero no se ha hecho un esfuerzo equivalente en fortalecer la dimensión representativa expresada en mejorar el funcionamiento de los consejos en las regiones y en los municipios.